Buenos días, tengan todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia denominada Impacto del Cambio Climático sobre los recursos hídricos de la subcuenca del río Zaguapan, Tlaxcala, impartida por el ingeniero Luis Enrique Hernández Salinas. Les pedimos a todos los participantes, por favor, pongan sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar la ponencia. Me permito comentarles una breve reseña de nuestro ponente. El ingeniero Luis Enrique Hernández Salinas es originario del estado de Tlaxcala. Es ingeniero en Recursos Naturales Renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo 2017. Actualmente se encuentra en su etapa final de estudios de maestría en el posgrado de Hidrociencias del Colegio de Posgraduados con el proyecto de investigación Caracterización hidroclimática de la subcuenca del río Zaguapan, estado de Tlaxcala, condición actual y escenarios potenciales, en el cual se ha abordado la respuesta en el balance hidrológico del territorio tlaxcalteca bajo distintos escenarios del cambio climático. Se ha desarrollado profesionalmente como jefe de departamento del componente de riesgo compartido con la dirección ejecutiva de microcuencas, fideicomisos de riesgo compartido, colaborador en el proyecto estratégico de agricultura y cambio climático, convenido entre la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el cual se evaluó el rendimiento de 9 cultivos básicos para territorio nacional bajo escenarios de cambio climático, y estancia profesional en el proyecto Inventario de Recursos Naturales Culturales e Históricos para evaluar el potencial turístico de las comunidades miembro de la Asociación Regional de Silvicultores Selva Zoque AC en el estado de Chiapas en 2016. Ha centrado sus estudios y formación en el manejo de recursos naturales, gestión ambiental y análisis de territorio mediante el enfoque de cuencas hidrográficas, así como sus relaciones con un fenómeno de calentamiento global y cambio climático. Démosle entonces la intervención al ingeniero Luis Enrique Hernández Salinas para que nos presente su ponencia. Les recordamos nuevamente a los participantes que mantengan apagados sus micrófonos y habrá un momento para comentarios e intervenciones. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco esta oportunidad de participar en este Festival Nacional por el Agua y los Bosques que afortunadamente está desarrollando la Semarnat. En este caso específico, agradecer a la delegación Tlaxcala. No sé si pudiera compartir yo. Sí, perfecto. Estaría compartiéndoles esta presentación. Espero que se vea de manera adecuada. Bueno, el tema, como agradezco, fue presentado, deriva de un trabajo de investigación de maestría en el cual se evaluó cuál es el impacto potencial del cambio climático, un fenómeno que estamos viendo cada vez más en los noticieros, que tiene consecuencias cada vez más serias. Desafortunadamente, muchas veces la complejidad de este concepto pues lleva a tenernos una sensación de ser abrumados, ¿no? De ser tan grande este problema que consideramos que nosotros no tenemos ningún papel o participación en el cómo atenderlo, en el cómo reaccionar ante este fenómeno, pero la verdad es que sí. Entonces, de entrada, podemos comprenderlo y estudiar cómo nos puede afectar. Esa es la intención de esta presentación. Fue acotado de manera más directa el cambio climático en la subcuenca. Este es un término que estaré abundando posteriormente, pero podemos identificar que el área de interés pues, es nuestro estado, ¿no? Como lo mencionaron, soy originario del estado de Tlaxcala y es por ello mi interés en estudiar nuestra entidad. Quisiera hacer una revisión de lo general a lo particular, espero no ser demasiado técnico. Comprendo, me parece que son estudiantes del CECITE, desconozco de qué plantel exactamente, pero pues es nivel bachillerato, ¿no? Entonces estaré también acotando los términos a algo que sea familiar para ellos, como brevario, nada más su comentario. Yo también estudié en un CECITE, entonces conozco que sí se nos da la educación en el área de ciencias de manera bastante fuerte.
Entonces partamos. El planeta Tierra, tercero en el sistema solar, pues comparte ciertas características con sus vecinos. El planeta Marte, el planeta Venus. Podemos describir que la litosfera, esta capa de corteza, llamémoslo una capa rocosa, pues es común en los tres. Sin embargo, empiezan a existir diferencias en la atmósfera. Esta capa gaseosa que rodea a los planetas, pues está compuesta de distintas maneras, a través de su formación y que también ha condicionado la existencia o no de agua en estado líquido. Aunque cada vez las investigaciones indican que Marte en algún momento tuvo agua en estado líquido, pues en la actualidad se puede evidenciar que ésta se ha perdido. Esto viene dado por las características específicas de su atmósfera. Venus, al ser compuesta sobre todo por dióxido de carbono y azufre de la actividad volcánica, tiene temperaturas que van hasta los 460 grados centígrados. Imaginémoslo, es un infierno esta superficie. Sin embargo, Marte va al otro extremo. Tiene temperaturas desde 20 grados centígrados hasta menos 140, es decir, es muy frío en ocasiones, sobre todo cuando no recibe, o digámosle, el lado oculto, ¿no? Cuando no está siendo iluminado por el sol. Sin embargo, la Tierra mantiene una temperatura promedio de 15 grados centígrados, que es constante. Día y noche los cambios son sutiles, no son tan pronunciados como en estos otros planetas. El porqué de ello es la composición específica de nuestra atmósfera, la cual es una capa gaseosa que se distingue entre distintas capas, se puede ver en la imagen derecha, pero nos llama la atención más aún la capa de la troposfera. Espero poderlo puntualizar, permítanme, uso del puntero. Esta capa, la troposfera, que se desarrolla desde los 0 hasta los 12 kilómetros de altura, es donde tienen lugar todos los fenómenos climáticos. Toda la formación de ciclones, vientos, lluvias, tiene lugar en esta capa. Conforme vamos subiendo, pues va disminuyendo la cantidad de gases o la concentración de gases que existen hasta llegar a tener una frontera no tan bien definida, pero ya con el espacio exterior. Por ejemplo, a 100 kilómetros de altura se encuentra la famosa línea de Kármán. Es una línea en la cual se ha establecido, digamos, en un consenso como inicio del espacio. Es aquí donde últimamente se han dado las noticias de estos viajes tripulados al espacio, ¿no? Pero bueno, es una forma de analizar cómo se compone esta atmósfera. La fuente de energía que recibe la Tierra proviene del Sol, que si bien se encuentra a 150 millones de kilómetros, pues bueno, la radiación infrarroja, visible y ultravioleta que recibe es la principal fuente de calor para la atmósfera, que posteriormente de la misma atmósfera, un efecto invernadero, es que se redistribuye a lo largo del globo, siendo mayor la cantidad de energía recibida en el ecuador, pero que a través de este fenómeno, o este efecto más bien, es que se distribuye hacia los polos y hacia todas las partes del mundo. Aquí es importante aclarar que el efecto invernadero no necesariamente es malo. De hecho, este efecto es lo que ha permitido que la vida se sostenga en la Tierra. Ha permitido unas condiciones que no sean extremas, que se pueda tener mucha protección, regreso un poco, mediante la famosa capa de ozono, ante la radiación ultravioleta, completamente dañina y que actualmente identificamos como o aquella que provoca el desarrollo de cáncer de piel, entre otros, ¿no? Es sumamente dañina esta luz ultravioleta. Sin embargo, la capa de ozono es nuestro primer escudo. Sin embargo, el resto de energía que recibimos entra en una interacción con la composición de los gases. Es decir, la composición de nitrógeno, oxígeno, el dióxido de carbono, el propio vapor de agua, son los que fomentan este efecto. Ahora bien, algunos de estos elementos, aunque se encuentran en porciones pequeñísimas, tienen un impacto impresionante sobre la misma radiación o el balance que se realiza. En esta imagen, que es un balance energético, solo quiero puntualizar dos cosas. Radiación que llega y radiación que sale, de vuelta al espacio. Fracción de esta radiación de entrada es reflejada por las nubes, por partículas como cenizas volcánicas, parte de ella es absorbida por la misma atmósfera, parte de ella llega a la superficie, la sentimos como calor, es absorbida, pero finalmente vuelve a ser emitida, ya sea en la noche, durante también los procesos del día, pero vuelve a emerger de la superficie terrestre y dirigirse hacia el espacio. Este balance energético es eso mismo, un equilibrio. Si sumamos la cantidad de radiación de entrada y las cantidades de salida, podemos tener un equilibrio en ello.
Esta forma de medir el equilibrio es un término bastante técnico, pero no vayamos muy lejos. Se llama forzamiento radiativo, el cual puede verse incrementado o reducido por distintos componentes, sean naturales, como lo mencionaba, la ceniza volcánica, o sean causados por el hombre y sus actividades, como es la producción de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono por la combustión, la quema de combustibles fósiles, entre otras actividades. Bueno, se ha notado un incremento en estas concentraciones que están generando un forzamiento radioactivo positivo. Es decir, que la cantidad de energía que se está reteniendo está incrementando. No se está liberando toda la que se recibe. Sí, porque acá se ve muy mal. Si por ahí hubiera un problema técnico. Bueno, continuamos. Estoy atento a cualquier comentario por la señal, ¿no? Bueno, continúo. La evolución de temperatura, si consideramos la media, es decir, un estado normal, pues ha ido incrementando, ¿no? En los últimos 60 años de manera impresionante. De hecho, a partir de este análisis es que podemos observar que la concentración de gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 en la atmósfera, pues se encuentra íntimamente ligada a estos incrementos de temperatura, ¿no? Estas concentraciones son observadas en los lugares más remotos del planeta, tanto el Polo Sur como las Islas Hawaianas, ya donde pues, están lejos de las fuentes principales de emisiones, pero que pueden darnos una señal clara de qué está pasando en la atmósfera. Finalmente, este desequilibrio energético, pues lo que nos provoca es un cambio climático. Aquí es donde llegamos a este término. Este desequilibrio, pongámoslo como ejemplo, el cuerpo humano. La temperatura que tenemos de 36 grados centígrados, pues es estable, nos permite vivir en una relativa normalidad. Sin embargo, cuando tenemos más problemas de fiebre o hace frío en el exterior y nuestra temperatura empieza a descender, pues es cuando tenemos problemas y estamos susceptibles a enfermedades, o más bien la enfermedad es el causante, ¿no? Lo mismo pasa con este balance energético que les describía. Al verse incrementada la cantidad de energía que retiene la atmósfera, pues están modificando los patrones de circulación de los vientos, de las corrientes marinas, que fomentan otro tipo de fenómenos como son ciclones cada vez más fuertes, mayor número de ellos que llegan a considerarse huracanes, mayor cantidad de lluvia en pocos eventos, lo que provoca inundaciones, pero por otro lado también periodos de sequías más prolongados. Mayor temperatura sumado a poca humedad nos genera mayor cantidad de materia seca que fomenta la proliferación de incendios forestales. O sea, todos estos fenómenos y consecuencias son lo que estamos viviendo y no podemos mentir al decir que lo vemos de manera más frecuente en las noticias año con año. Pero bueno, no se detiene ahí. Actualmente estamos viviendo las consecuencias de todas las acciones que se vivieron o se generaron hace las décadas pasadas. Pero ¿cómo podemos saber qué hacer? Aquí es donde entran en acción que podemos identificar que pues no se trata de cuento chino, ¿no? Escuchamos que estas consecuencias van a ir incrementando en el futuro, pero ¿quién tiene la certeza de que sea así? Pues bueno, no hay una certeza absoluta, pero tenemos la mejor opinión de los expertos en el área. Parte de Naciones Unidas tiene su grupo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en el cual realizan las investigaciones necesarias para identificar qué está pasando actualmente en el clima y qué es lo que se puede esperar en un futuro. Es por ello que en el quinto informe, paréntesis, actualmente se está elaborando el sexto informe, porque esto tiene que estarse continuamente renovando, ¿no? Nuevo conocimiento implica nuevos resultados. Entonces ellos establecen este término, RCP, una manera de decir cuáles son las rutas o trayectorias de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Hay una de ellas que es muy positiva, quiere decir que si todos ponen la mayor voluntad, los gobiernos, la industria, la ciencia y la tecnología, todos siguen la misma trayectoria, en el 2040 podríamos tener un pico de estos gases en la atmósfera y eventualmente ir decreciendo, ¿no? Primera imagen que vemos a la derecha. Inversión en tecnologías verdes, reducción de producción de materiales de un único uso, entre otros. Hay dos escenarios, llamémosle conservadores,
esta clave 4.5 y 6, en los cuales quiere decir que, bueno, se hace una relación de algunos cambios. Es imposible realizar todos los cambios, tal vez, que se plantean o que son idóneos porque requieren muchos recursos, requieren gran cantidad de infraestructura, pero bueno, estos son conservadores y consideran, por ejemplo, la migración hacia el uso de transportes más ecológicos como la bicicleta, el transporte público, eficientizar esa misma dinámica que existe actualmente, pero volverla más amigable con el entorno. Y finalmente, un nivel pesimista que considera que las actividades industriales, los hábitos de consumo de las personas continuarán de la manera que lo están haciendo hasta ahora. Es decir, no cambiará nada, seguiremos contaminando a la misma velocidad que lo hemos hecho y esta concentración de gases de efecto invernadero entra y saliendo, entra y saliendo, entra y saliendo. Va hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, estos son los que llamaremos escenarios. ¿Por qué es importante? Parecen demasiados números, es algo tosco, demasiado abrumador, ¿no? Porque, bueno, ¿y de qué me sirve estudiar tanto? Volvemos al ejemplo de la persona que tiene algún padecimiento. Acude a un médico que le dará un diagnóstico, pero si acuden 2, 3 médicos, pues bueno, este diagnóstico puede ser similar, tal vez uno de ellos le dé un diagnóstico diferente. Entre todas estas opiniones, podrá tener una mejor comprensión de qué es lo que le está pasando. Entonces, es adecuado identificar cuáles son las rutas que podemos atender o que podría alcanzar la sociedad para frenar tanto los efectos que tiene el calentamiento global como también adaptarse a ellos. Algo muy importante de mencionar aquí es que no podemos evadirlo. El calentamiento global es un fenómeno que continuará presentándose, que no tendrá una reducción inmediata por más que lo deseemos, pero que el grado en el que este afecte, pues depende mucho de las acciones que se tomen actualmente. Ahora, pues nuevamente, ¿cómo sabemos que esto no es un cuento chino? Pues bueno, los expertos generan modelos. Creo que ya en física que se ha llevado en secundaria y preparatoria, sabemos que hay reglas y leyes físicas que rigen todos los fenómenos que podemos observar. A través de esta abstracción de los procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en todo el mundo, es que se pueden diseñar estos modelos. Al generar un modelo que pueda explicar el cómo se comporta actualmente el clima, podemos modificar algunos elementos como la temperatura media a raíz de estos escenarios de emisiones y poder identificar qué es lo que estaría pasando con el clima en un futuro. México ha tenido una participación muy importante en estos estudios. Si bien no somos generadores de estos modelos, porque son muy sofisticados, somos usuarios y hemos adaptado esta información generada por otros centros internacionales al territorio nacional. Un esfuerzo del Centro de Ciencias de Atmósfera de la UNAM, del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, así como del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y Servicio Meteorológico Nacional, ambos dependientes de la CONAGUA, pues bueno, ellos han tenido esta participación en tomar estos modelos de circulación general y aplicarlos al territorio nacional, considerando el montañismo, el relieve, todas las condiciones propias de nuestro país. Estas condiciones nuevas que se puedan esperar se le suman o se le restan, ya sea en la temperatura, en la precipitación, a la climatología base, es decir, estos años de 1961 a 2000, lo que se consideraría una normalidad de cuánta lluvia cae por unidad de superficie y cuál es la temperatura media, tanto anual como mensual, pues es que nos permite identificar, ¿no?, hacia un futuro cercano, en los próximos 20 años, hacia un futuro lejano, hacia finales de siglo, 2075-2099. Cabe aclarar nuevamente que estos escenarios no son pronósticos climáticos, ya que cada uno de ellos es una alternativa de cómo se puede comportar el clima en el futuro. Pero bien, sabiendo todo esto general, ¿qué pasa en Tlaxcala? El estado se encuentra conformado por distintos cauces, arroyos, que podemos observar bien definidos, ¿no? Estas ramificaciones, por ejemplo, en el centro del estado, que es donde se encuentra la subcuenca del río Zaguapan, este mismo río que da el nombre, parte de la Sierra Norte en Tlaxco, desciende, pasa por la presa de Tlancatepec y finalmente es conducido hasta salir del estado, más allá de Zacatelco, próximo a la comunidad de Xicotzingo. Entonces, esta red de drenaje, porque así se le suele llamar, es la que todos los escurrimientos que no son absorbidos por el suelo, que no se convierten en aguas que son aportadas al acuífero del cual extraemos el agua con los pozos de riego y de uso
público, pues bueno, es drenada, ¿no? Esta unidad que se llama cuenca es la unidad que debería ser idóneamente un modelo de administración, porque todo lo que pase dentro de ella tendrá un efecto con el resto del territorio. Las partes altas, que muchas veces son las que concentran la mayor cantidad de lluvia, pues van a drenar el agua que eventualmente llegará a las partes bajas. Lo que pase en la parte alta tendrá un efecto en la parte baja. La cantidad de agua que se retenga y que sea absorbida por el suelo y recargue el acuífero, pues determinará cuánto agua es disponible para las comunidades, las grandes urbes de Apizaco, Tlaxcala, Zacatecas, y área urbana. Entonces es muy importante identificar que si bien esta sería el área adecuada para administrar los recursos naturales, pues bueno, no comparte los mismos límites que los límites establecidos políticamente. Entonces podemos observar en esta imagen esta línea naranja que define esa parteaguas, es el término. Quiere decir que una gota de agua que caiga de este lado, dentro de la subcuenca, pues eventualmente llegará a un río y será drenada. Pero el agua que caiga fuera de este parteaguas pertenece a otra unidad, a otra cuenca. Entonces esta línea está formada por las partes altas. Podemos ver aquí la montaña La Malinche, las sierras que les mencionaba, al norte de Tlaxco, esta región también bastante accidentada. Entonces, a partir de esta unidad que se encuentra en la parte alta del río Balsas, imaginen, todo está conectado. El agua que cae en el estado de Tlaxcala, en esta subcuenca, parte de este río, que eventualmente llega al río Atoyac, proveniente de Puebla, continúa su cauce, es alimentado o alimenta al río Balsas y eventualmente llega hasta el Océano Pacífico. En el estado de Guerrero se llega a desembocar, ¿no? Entonces aquí podemos observar también cómo ocupa el 40% del estado de Tlaxcala. Bastante importante esta unidad de administración y estudio. Como lo hemos visto también seguramente en las clases de química, la idea de los balances hídricos parten del ciclo del agua. La materia no se crea ni se destruye. Esta ley de conservación de la materia pues nos indica que el agua tiene todo un ciclo. Pasa de un estado a otro. La evaporación, que se genera por el calentamiento del agua. La evapotranspiración, que es un término bastante importante. Este es el agua que es, llamémosle, respirada o por el proceso de respiración de las plantas. Es extraída desde el suelo y emitida a la atmósfera, ¿no? Es imaginar a cada planta como una pequeña bomba de agua que está extrayendo agua del suelo y por sus procesos fisiológicos, llamémosle, es depositada de nuevo en la atmósfera. Entonces es un elemento muy importante. El agua se condensa, forma nubes, que eventualmente precipita y nuevamente esto escurre. A veces se conservan en cuerpos de agua como la laguna de la presa de Tlangatepec, la laguna de Cuitlapilco, entre otros, pero también al calentarse vuelve a evaporar. Es todo un ciclo. Esta agua no se crea no se crea de la nada, simplemente está siendo transformada en su estado y siguiendo un proceso. Para la subcuenca y el estado de Tlaxcala en general, esta humedad proviene muchas veces del Golfo de México. Desde allá viene toda esta serie de humedad que viene a precipitar en nuestro estado. Entonces pertenecemos a algo mucho más grande, ¿no? Y lo que pasa nuevamente en tierras lejanas tendrá un impacto aquí, en nuestra propia comunidad. Esta idea de que el agua no se transforma, bueno, solo se transforma y pasa de un elemento a otro, nos permite estudiarla numéricamente. Ahora sí, vamos a ponerle un poco de números. ¿Qué pasa con ella? En esta línea azul oscuro podemos ver que es el agua que mes a mes, el volumen total, hablamos de millones de metros cúbicos, que se recibe en esta subcuenca. Podemos ver que pues, incrementa desde marzo a abril, pero va disminuyendo hacia octubre, noviembre se reduce y pues tenemos un periodo muy marcado de secas, ¿no? Esta línea verde puntuada es la evapotranspiración potencial. Esta está definida por la cantidad de agua que es posible que las plantas pierdan, que extraigan del suelo y devuelvan a la atmósfera, es decir, vuelva a salir del sistema. Esta agua ya no pasa a ser parte de escurrimientos, de recarga del acuífero, sino que simplemente se devuelve al sistema. No podemos aprovecharla, se devuelve a la atmósfera. Pero la línea naranja nos indica la evapotranspiración real, la cual realmente sucederá por la disponibilidad de agua. Cuando hay poca agua, pues no se puede perder más agua. Sin embargo, cuando hay abundancia de agua, pues se puede satisfacer esa demanda
Aquí es un término que empezaré a ocupar, que es la demanda hídrica, es decir, cuánta agua necesitamos. Como personas, si no tenemos suficiente agua para beber, nos da sed, no funcionamos de manera adecuada. Lo mismo con las plantas. Si no tienen a su disponibilidad suficiente agua, pues empezarán a tener inconvenientes en realizar las actividades. Imaginemos la planta de maíz, que si no tiene suficiente agua, lo hemos visto, se empieza a entristecer, empieza a tener problemas en sus hojas, susceptible a enfermedades, no llena los granos como debería. Esos son los impactos de este déficit de humedad. También tenemos en esta línea amarilla la producción de escurrimientos, porque el agua que cae en, imaginemos 1 metro cuadrado, empezamos aquí a ocupar la idea de 1 metro cuadrado, una superficie de 1 por 1 metro. Entonces, todo el agua que cae ahí, pues eventualmente escurrirá, se almacenará en el suelo, será aprovechada por las plantas y entre otros fenómenos. Pero aquella que escurre, eventualmente llegará a los arroyos, a los ríos, al Rezaguaban, por ejemplo, a los cuerpos de agua, distintas presas, jagüeyes, y vamos aprovechándola. Entonces, todo va dándose paso a paso. El estudio de esta manera del balance hídrico nos permite identificar qué está pasando actualmente y nuevamente llevarlo al futuro. ¿Y qué estaría pasando bajo escenarios de cambio climático propiamente? Entonces, como les mencionaba anteriormente, ¿de qué sirve tener tantos números? En este caso, se evalúan 3 modelos de circulación general que son generados, como les decía, por organismos fuera de nuestro país. Uno es el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofluidos en Estados Unidos, la oficina Hadley en Inglaterra y el Instituto Max Planck en Alemania. Ellos generan los modelos a distintas emisiones, concentraciones de gases de efecto invernadero, y podemos obtener cuánto entonces de agua cae en la subcuenca, ¿no? Para poderlo ver de manera más proporcional, veámosle la anomalía en porcentaje. Algún escenario considera que la cantidad de lluvia disminuirá. Algunos otros, pareciera favorable, indican que incrementará su cantidad de agua. Cuando hablamos de milímetros, no es más que la cantidad de litros por metro cuadrado. Esta unidad que les había mencionado, el metro cuadrado, pues bueno, es como si dijéramos 20 milímetros es igual a 20 litros, una cubeta, en un espacio de 1 metro cuadrado. Cerca de 700 milímetros no es más que un tinaco doméstico, estos negros, de 750 litros por metro cuadrado. O sea, eso es lo que llueve en todo el año. Por supuesto que se distribuye a lo largo de los 12 meses. Pero entonces imaginemos que en ocasiones podrá disminuirse esa cantidad. Tengamos el ejemplo de si nos dan 5 cubetas de 20 litros por persona para satisfacer nuestra necesidad de agua en una semana. Bueno, pues sin duda tal vez ocupemos una de ellas exclusivamente para tomar, para preparar los alimentos, y las otras las podemos ocupar para lavar, el aseo personal, entre otras cosas. Pero si nos cambian esta cantidad de agua a solo 4 cubetas por semana, ¿dónde haríamos los recortes? ¿Se lo quitaríamos a la cubeta que necesitamos para beber, para preparar alimentos, o tendríamos que hacer ciertas adecuaciones? Es ahí donde entra este análisis. Bueno, tenemos que hacer más con menos en muchas ocasiones. Más actividades, porque la población también va creciendo, con muchas veces menos disponibilidad de agua. Y la temperatura, por supuesto, que incrementa en todos lados, ¿no? Hay escenarios, en el peor de los casos, que incrementa hasta 5 grados. Bueno, dirá uno, 5 grados, pues, ¿eso qué significa? Imaginemos, para quienes recuerden, tal vez cuando eran chicos, cómo se presentaban las lluvias, cómo se presentaban las sequías o el periodo de secas, y qué vivimos ahora, inclusive para las personas de mayor edad. Ellos tendrán una mejor memoria de que antes, cómo se presentaban las condiciones climáticas en la actualidad. Estos cambios han sido para el territorio tlaxcalteca de apenas un incremento de 1 grado. 1 grado centígrado, y ya hemos tenido todas estas diferencias y cambios en las lluvias y en la temperatura. Ahora imaginemos qué pasará si lo multiplicamos por 3, por 5. No se trata de alarmarse, sino de reconocer que algo va a pasar. Finalmente, esas consecuencias son, en este mapa, los colores rojos indican lugares donde la precipitación se reducirá. Este mapa es generado por los promedios de al considerar estos 3 modelos. Como decía, es como si promediáramos los 3 diagnósticos de un médico. Entonces tenemos una idea de por dónde va el diagnóstico del enfermo, ¿no? Mientras que los tonos azules indican aquellos lugares donde lloverá más.
Una característica del cambio climático es que los cambios no son generalizados, no es una regla universal para todos los lugares. Inclusive, solo dentro del estado de Tlaxcala podemos ver estas diferencias, una diferencia espacial bastante considerable. Pero bueno, podremos pensar, qué bueno que hay lluvia, o podría preverse mayor cantidad de lluvia en la zona de la Malinche, en los bosques de Tlaxcala. Algo sin duda favorable, ¿no? Todo nos daría gusto. Sin embargo, hay otro fenómeno, lo que les mencionaba, la evapotranspiración. ¿Cuánto agua pierden? En colores rojos tenemos los lugares en los cuales incrementaría de mayor manera la evapotranspiración. Es decir, que las plantas estarían bombeando más agua y perdiendo más agua. Como podemos verlo, también siguen ciertos patrones en los llanos del centro del estado, donde se desarrolla de mayor manera la agricultura. Y con ciertos cambios positivos, posibles, no es una certeza, pero posibles, en las zonas montañosas. Al considerar estos dos elementos de cambio en los balances hídricos, podemos identificar qué está pasando entonces. Coberturas como lo es el bosque de encino y bosque de Tascate, pues se verán sujetas a una mayor demanda de agua, a un mayor estrés hídrico. No decir, bueno, ni qué mencionar de la agricultura de temporal, que también tendrá posiblemente afectaciones en cuanto a la siembra y cosecha. Sin embargo, el volumen de agua, por ejemplo, de la agricultura de riego, este ejemplo que les mencionaba, tendremos que hacer más con menos. Bueno, supongamos que conservamos las 5 cubetas de agua que habíamos planteado al inicio, pero ahora hace más calor. Si tenemos más sed, porque hace más calor, sin duda que beberemos más agua. Y entonces tal vez nuestro consumo no sea de una cubeta, requeriremos de cubeta y media, de 2 cubetas en el peor de los casos, como lo plantea este ejemplo. La agricultura de riego, en el peor de los casos, podría duplicar su necesidad de agua, que será administrada al extraer de pozos o que tendrá que ser tomada de los cuerpos de agua. En nuestro caso de los ejemplos del uso personal y las cubetas, pues quiere decir que vamos a tomar más agua de otra cubeta y qué actividad vamos entonces a condicionar, lavar menos, emplear menos agua para otras actividades, ¿no? Esos son los balances que podemos realizar. Ahora bien, las áreas serranas, aquellas que les mencionaba de los bosques en la Malinche, pues si bien van a tener mayor exceso de humedad, es decir, una mayor cantidad de agua que no podrá ser retenida por el suelo, que ya satisface las necesidades de los propios bosques, pues encontrará su camino. Y sería adecuado, en primer lugar, qué bueno que hay más bioproducción de agua en los bosques. Claro que sí, es bueno porque recargan los acuíferos, porque nos suministran de agua a la parte baja de la cuenca. Sin embargo, en esta imagen podemos observar una panorámica, de hecho una postal de la Secretaría de Turismo, en el cual podemos apreciar a la Malinche y un grupo de operadores, ¿no? Sin embargo, esto que vemos al centro, que domina la imagen, se le nombra cárcava, no es más que una zanja, porque el agua encuentra su camino. Podemos verlo que inclusive se origina desde acá arriba. Va a encontrar su camino y entre mayor pendiente, mayor velocidad toma. Con ello va a ir rascando, va a ir transportando este suelo, la tierra se la va a estar llevando, haciendo zanjas cada vez más profundas, haciendo un daño al ambiente que impida que, por ejemplo, los bosques puedan encontrarse ahí, ¿no? Entonces genera un cambio. Este es el riesgo que se podría tener con esta parte de mayores lluvias. Aunque el territorio tlaxcalteca no está tan condicionado a llanuras de inundación, al menos no la mayoría del estado, sí, pero pues sí, si hay mayor cantidad de lluvia, pues eventualmente tendremos estas pequeñas anegaciones, ¿no? Entonces, también es otro elemento a tomar en cuenta. Lo que les mencionaba, esto es lo que responden las plantas al tener un estrés hídrico. La hoja se tiende a enroscar para perder menos agua. Son mecanismos de la propia planta para perder agua. Podemos ver el suelo seco. De fondo, nuestra montaña. Entonces, esto es lo que alterará en qué momento sembrar. Si las lluvias se presentan más tarde, pues entonces tendremos que ir recorriendo la fecha de siembra. Pero si también llueve en la época en la que dejamos el zacate a secar, que esperamos que no se honguee el grano, porque si hay lluvia y entra el agua a la mazorca, pues bueno, empezamos a tener problemas. También lo que les mencionaba, hemos visto muchas veces que hay mayor número de incendios. Esto es porque hay mayor cantidad de combustible. Entonces también es responsabilidad de todos tener cuidado con las quemas agrícolas. Muchas veces todo lo que se recoge de basura del terreno es fácil y prenderle fuego, pero este fuego se descontrola y se continúa por los bosques.
Entonces, mucho cuidado también y responsabilidad en las fogatas que se realizan cuando vamos de excursiones. Es algo que es un riesgo, ¿no? Hay una palabra muy empleada que es identificar de riesgo, de peligro. Entonces, ahí están las condiciones, pero debemos de tener en consideración qué es lo que pasa. Pero por ello es este estudio. Si podemos anticipar qué pasa, si sabemos qué le va a pasar al enfermo, podemos identificar qué medicina darle, cómo anticiparnos a estos cambios. Puede haber obras como esta, que son de mayor inversión, se le llama presas de gaviones, son piedra dentro de unas cajas de malla ciclónica que detienen estas corrientes, estos escurrimientos muy violentos, bajan su velocidad. Pero para no llegar a estos grados, podemos también empezar, en cuanto inician las cárcavas, a colocar esto, que son relativamente baratas, ¿no? Se les llama presas de Morillo. Esta obra tan primitiva, podríamos decir, que se observa, es tan importante porque disminuye la velocidad, evita que se siga formando esta cárcava, que el agua siga rascando. Estos paisajes que antes veíamos tanto en el estado, se les llama de manera técnica, un cerco vivo, conocido aquí como el metepantle. Al menos aquí por mi localidad se les llama así. No es más que dejar que la vegetación crezca. Si se le puede poner algunos árboles, arbustos, magueyes, esto pareciera que estorba. Sin embargo, podemos ver que tenemos una superficie de agricultura que sigue produciendo, pero estas barreras evitan que el agua fluya, ¿no? Bruscamente, que vaya agarrando su camino. También evitan que las corrientes de viento golpeen los cultivos de la misma manera. Todo lo hemos visto, si salimos de una alberca, nos mojamos o simplemente dejamos nuestra ropa húmeda afuera colgada y está soplando el viento, aunque no haga sol, poco a poco se van secando las cosas. Lo mismo con las plantas. El estar pasando el viento está haciendo que pierdan agua. Al colocar estas barreras vivas, pues evitamos que pierdan agua de la misma manera. Y por supuesto hacer uso de la diversidad vegetal que tenemos, ¿no? Todas las especies de maíz de las cuales disponemos son también de gran ayuda para poder tener el ciclo más corto, para poder aprovechar y adecuarnos a las nuevas condiciones. ¿Por qué es importante también? Tal vez lo vincule mucho a la agricultura, porque en el estado está todo relacionado en cuanto a actividades. Si un productor, un agricultor, no tiene los mismos rendimientos, no produce la misma cantidad de maíz que año con año, pues va a necesitar otra fuente de ingreso. Muchas veces esto se alcanza o expandiendo el área de siembra para poder tener el mismo ingreso o teniendo que atender al uso de otros recursos. Es un problema bastante complicado, tiene un trasfondo social y económico muy fuerte, pero que desde el punto ambiental podemos verlo en el sentido de que se incrementará, ¿no? El voltear a ver el bosque y aprovecharlo. Entonces, la tala ilegal, sumado al problema que tenemos actualmente de una plaga, de un llamado gusano descortezador que está atacando nuestros bosques, pues se vuelve algo de riesgo, ¿no? Entonces, por ello se vincula el agua con los bosques, parte de la temática que se quiere hacer conciencia con este festival. Entonces, como les mencionaba inclusive también, otros bosques como el de Encino, el de este otro bosque que es el de Tascate, pues bueno, ellos sí tendrán mayor susceptibilidad. Habrá que hacer actividades que permitan que almacenen más agua a sus suelos y puedan preservarse. Y de igual manera los bosques, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? Un paisaje de nuestro parque, la Plaza de Xicotenca, que podemos ver el día a día, pero resulta que en el día a día todos tenemos una área de oportunidad. A veces bombardean las redes sociales, los medios con ciertas actitudes, como la idea, ¿no? Del futuro de los automóviles es el auto eléctrico. Pues por supuesto que no es posible afrontar el gasto de un auto eléctrico, son demasiado caros, no existe la infraestructura, o sea, no debemos de sentirnos como que no podemos hacer nada. Todos podemos contribuir de cierta manera en el día a día. Ejemplo de ello es ahora las famosas que se ha incrementado en los estudios de mi primaria, me decían de las 3R, pero ahora son 5 Rs, ¿no? Es una manera de observarlo, es repensar. Realmente, por ejemplo, al comprar cosas, esta moda, le llaman la fast fashion, la moda rápida, en el cual se consumen muchas veces prendas, no las terminamos de usar o se cambia la moda y estas prendas representan un costo de agua. Tenemos aquí en
en esta cuenca del Zaguapan y posteriormente en el río Atoyac, pues muchas industrias textiles, que pues si es mayor la demanda de ropa, se produce mayor agua, mayor ropa, que consume mayor cantidad de agua, que produce sustancias químicas que desafortunadamente son vertidas a los ríos de manera directa. No es fácil decir, porque uno podría considerar, bueno, pues dejen de producir esas fábricas. No, pero eso tiene empleos, eso es un generador de la economía. O sea, es un poco complicado, pero al menos podemos repensar de qué es lo que necesitamos. Rechazar aquello que no es necesario y que genera un impacto en la producción de residuos, en el consumo de agua. Reducir también la forma en la que consumimos. Reutilizar aquello que sea posible y, por supuesto, reciclar. Porque todo junto es basura y así se van los rellenos sanitarios y sigue contaminando. Sin embargo, hasta el 90% de lo que consideramos basura puede reciclarse. Las latas de aluminio, el PET de las botellas, papel, cartón, todo puede llegar a un grado de ser reciclado. El vidrio y la materia orgánica que producimos, los residuos de la casa, de la cocina, la fruta que ya nos comimos, la manzana y queda el corazón, todo puede ser aprovechado en una manera de compostaje, que finalmente es abono. Claro, no todos tenemos la oportunidad de tener un espacio donde hacer estas compostas, pero creo que todos podemos hacer uso eficiente de los residuos que son reciclables y llevarlos a un centro. Actualmente tanto pasan distintas personas recolectándolos o podemos encontrar uno en nuestras comunidades. Y por supuesto acercarnos más a este área. Hay muchos canales en las redes sociales, tan de uso actualmente por la juventud y por también los no tan jóvenes, pero que encontramos material muy bueno, que nos puedan acercar más al qué podemos hacer y también ayudarnos a esclarecer qué es lo que está pasando, comprender el fenómeno para saber cómo podemos actuar. Y la verdad es que es contenido muy interesante, los invito a que puedan también darse una buceada por ahí en YouTube, Facebook. Hay muchos personajes que están también dando esta labor, que es el divulgador científico. Entonces, es posible hacerlo, detenernos a pensar qué necesitamos comprar, realmente lo necesitamos, y sobre todo, como les menciono, el cuidado del agua. Como ya lo vimos, sobre todo el impacto al cambio climático es una reducción. Esto que les mencionaba, algunos escenarios dicen va a incrementar la cantidad de agua, de lluvia, pero esto se ve atenuado porque va a incrementar la cantidad de agua que se evapora, que se pierde. Entonces, pues si eficientizamos la clásica historia de poner nuestra cubeta en la regadera para capturarla mientras se entibia el agua y luego la ocupamos en el WC, hay muchas maneras que podemos poner nuestro grano de arena. Parece imposible. ¿Qué puede tener de diferente que yo haga una actividad si millones de personas siguen en los mismos hábitos? Pues resulta que no. Si logramos hacernos de un hábito y lo compartimos con familiares, amigos, debe de pensarse con la esperanza que eventualmente todo este nuevo paradigma cambie la conciencia colectiva y finalmente lleguemos como organizaciones a poder tener voz y voto en las decisiones de las estructuras de gobierno, de los tomadores de decisiones, porque nos compete a todos. Eventualmente las consecuencias de esto, no sé si hayan dentro de los presentes personas que en sus comunidades ya tengan condicionado el servicio de agua potable a ciertos días, en ciertos horarios. Esto no es porque ellos quieran cortarlo, sino porque hay ciencia detrás de esto que nos habla de números. Es difícil verlo, nos parece muy triste, pero no debemos de darnos por vencidos y al contrario, debemos de pensarlo porque pues es posible mitigar esto y sobre todo hay una palabra que es mitigación y adaptación. Adaptarnos a las nuevas condiciones para poder seguir teniendo una vida adecuada. Algunas de las fuentes consultadas que se realizaron y bueno, finalmente pues dejo mi correo electrónico por si alguien tuviera alguna duda que quisiera hacerme llegar después, estoy en la mayor de las disposiciones, pero también en este momento creo que todavía tenemos un espacio para poder atender algunas dudas. Espero no haber sido demasiado técnico, claro, toda la ciencia a veces nos parece demasiado aburrida, esta es una embarrada, no quiero decir que sea ciencia encontrar el hilo negro, ¿verdad? Pero pues sí nos permite identificar ciertas cosas, estudiar las cosas, el ambiente y lo que puede pasar. Agradezco la palabra, la dejo en manos la presentación del administrador. Muchas gracias. Gracias, licenciado ingeniero Luis Enrique Hernández Salinas, por su participación. Abrimos el espacio para
si alguno de los participantes tuviera algún comentario o alguna pregunta, puede abrir su micrófono para su intervención y cerrarlo nuevamente para que el ingeniero les pueda dar contexto. ¿Alguno de los participantes que tuviera alguna consulta, alguna pregunta? Buenos días, de hecho, mi nombre es Alan Arias Hernández. Soy uno de los docentes que hicieron una invitación para que participaran alumnos propiamente de la materia de biología. De manera particular, aplaudo la actividad, la entiendo. Sin embargo, pues muchos de los aquí presentes son estudiantes que se encuentran en el tercer semestre, apenas están hondando en estos temas, pero sin embargo considero de gran relevancia por la pertinencia y el contexto que se maneja de manera espacial, sobre todo aquí en Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su aportación. ¿Alguien más que tenga alguna participación? Sí, cualquier pregunta, de hecho, si quisieran inclusive saber, puedo recomendar algunos canales en YouTube para, bueno, algunos que yo veo para familiarizarnos con el tema. La verdad es que debemos de tener aprovecho, no abundar mucho, es un área que nos espanta muchas veces, inclusive yo lo recuerdo, del CECITE, pues nos daba miedo preguntar, pero como nos decía un profesor, no hay pregunta que no sea adecuada, ¿no? Que no sea buena. Cualquier pregunta, inclusive si algo, dicen, bueno, y eso tradúcemelo al español, porque algo no lo entendí, pero me llamó la atención. Por ejemplo, ¿qué pasará para mi pueblo? ¿O qué significa que esto nos pase? Adelante, cualquier pregunta, con todo gusto. Pues bien, si no hay otra participación, agradecemos muchísimo a nuestro ponente, el ingeniero Luis Enrique Hernández Salinas. También agradecemos a la participación de CECITE y EMSAT, que están conectados, así como los planteles de Papalotla y Huatzingo de CECITE por su participación y asistencia a esta ponencia, que es en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Esta ponencia será también retransmitida por el canal de YouTube para que los participantes y quien quisiera ver todo el festival pudieran volverla a ver esta participación el día viernes 22. El canal es FENAP Tlaxcala, es un canal de YouTube que se va a transmitir el viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Y sin más, pues agradecemos nuevamente la participación de todos, la participación de nuestro ponente y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, muy buen día a todos. Gracias, buenos días a todos.